Planeta Tierra, hogar de más de 6.700 millones de personas. Desde que la Tierra se pobló, el ser humano ha debido resguardarse de las inclemencias del tiempo, los terremotos, las inundaciones. Poco a poco se volvió sedentario y buscó un lugar estable para vivir. A lo largo del tiempo, la vivienda evolucionó y se fueron configurando nuevos espacios e introduciendo nuevos materiales y sistemas constructivos. Los cambios económicos, sociales, pero sobre todo los terremotos han configurado el hábitat de los salvadoreños hasta llegar a nuestros días. Vivienda en El Salvador. Historia en bloques. El territorio americano fue poblado aproximadamente entre 12.000 y 8.000 años antes de Cristo. Dentro del territorio que hoy conocemos como El Salvador, se data presencia de vida humana desde tiempos muy remotos. Por ejemplo, los petrograbados son testigos que revelan la presencia de estos antiguos habitantes. Los nativos utilizaban los elementos naturales que tenían a la mano para construir. Así fueron naciendo los primeros sistemas constructivos, hechos de materiales perecederos, como madera, juncos trenzados, esteras de fibra o paja, entre otros. En la época prehispánica ya se sabe, por lo menos desde unos 1500 antes de Cristo, es decir, unos 3500 años antes del presente, que ya hay una disposición espacial de espacios domésticos integrados, de modo que hay cierto número de familias acomodándose en determinado espacio para sobrevivir en determinado contexto ambiental, ¿verdad? Las antiguas civilizaciones maya, pipil y lenca se desarrollaron entre paredes de adobe, bajareque y grandes formaciones de piedra que conformaban las estructuras que hoy nos asombran. En San Juan Opico se encuentra el sitio arqueológico Joya de Serén, testigo silencioso de este desarrollo. Las condiciones en que el sitio ha sido encontrado, la conservación de muchos de estos elementos constructivos a raíz de la erupción del volcán cercano, ¿verdad? A finales del siglo VI. Y es muy probable que en otras partes del país se haya tenido los mismos tipos de vivienda, pero lastimosamente no se conservan en la actualidad como para poder hacer la referencia precisa. Los sistemas constructivos son igualmente más complejos y la mano de obra tan numerosa ayudando precisamente a desarrollar estas técnicas. En el caso de San Andrés, por ejemplo, en donde la Acrópolis fue elevada con una superposición de numerosos adobes, por ejemplo, ¿verdad? Mientras que a nivel popular, de una clase social más baja en la jerarquía de la época, el uso del bajareque era relativamente común. El bajareque y el adobe indígena se mantuvieron como sistemas constructivos predominantes hasta entrado el siglo XV, cuando los españoles, liderados por Andrés Niño, ingresaron al territorio que hoy conocemos como El Salvador. Años de cruentas batallas, de conquistas y rebeliones, coronaron la imposición de una nueva cultura y de una nueva concepción de las ciudades y las viviendas. Este es uno de los cambios más grandes en la arquitectura de la vivienda en todos los siglos. A diferencia de los pueblos aborígenes, por ejemplo los españoles, usan mucho la piedra, la piedra tallada, obviamente, pero también introducen una serie de materiales en construcción, por ejemplo el hierro para clavos, pernos, incluso bisagras, chapas, que todo eso no existía entre los pueblos aborígenes, como también una serie de técnicas de construcción que curiosamente son rápidamente absorbidas por los indígenas. Entonces resulta de que muchas de las ciudades coloniales nuestras son construidas en buena parte por indígenas, que ya no solo trabajan como peones, sino también como
podríamos decirlos casi como maestros que van aprendiendo el arte de la construcción española. También se introdujo el ladrillo de barro cocido y otros materiales para elaboración de mortero, diferentes a los conocidos por los indígenas. El calicanto, que es una mezcla, una especie de mortero que se elaboraba con unas fórmulas a veces un poco esotéricas, que obviamente es muy diferente del cemento Portland que conocemos actualmente, ¿no? Sin embargo, esa manera de construir, de unir, usando el calicanto, esa especie de argamasa, todavía era muy común en el campo hasta hace unos años. Corría el año de 1594, cuando se registró la primera gran ruina de San Salvador. Desde entonces a la fecha, al menos 68 eventos sísmicos han ocasionado pérdidas y daños a los habitantes del Valle de las Hamacas. Pronto, los conquistadores entendieron que gran parte del territorio era sísmico, por lo tanto, fueron adecuando las técnicas de construcción. Este avance permitió que las estructuras se volvieran más complejas, altas y majestuosas. El siglo XVIII vendría cargado de eventos sociales que desembocarían en la independencia en 1821. Para mediados del siglo XIX, la ciudad se distanciaba cada vez más del mundo del campo. Las ciudades, San Salvador en particular, estaban más abiertas a influencias del exterior. Lo que sucede entonces es que se van introduciendo cambios en la construcción. Por ejemplo, se deja de usar el adobe, el ladrillo, sobre todo las construcciones elevadas, y se usa, por ejemplo, la construcción de bahareque. El sistema básico fue un marco de madera. En el marco de madera se metían la vara de castilla y se le ponía el alambre espigado para que no se saliera, y luego ahí se empezaba a azotar y se le metía inclusive pedazos de arcilla, de tiestos de arcilla, para darle una mayor consistencia a la pared. Y así fue como se construye todo San Salvador, ¿verdad? Las técnicas y los materiales constructivos de la colonia eran adecuados para construir viviendas no muy altas, con espacios para ventanas no muy grandes. Por lo tanto, era impensable levantar edificaciones de más de un piso con estas técnicas. Las ideas de la revolución industrial comenzaban a llegar a El Salvador, que progresivamente buscaba imitar más a la nueva Europa industrializada que al pasado colonial. Por ejemplo, en tiempos del general Barrios, se comienza a construir el Palacio Nacional, una construcción a la usanza europea. En 1841 se funda la Universidad de El Salvador y con ella los primeros profesionales. Sin embargo, no existía aún la carrera de ingeniería y los profesores eran traídos de Europa. Para 1879, el rector Nicolás Tiguerino se quejaba de que no había ni un solo salvadoreño que tuviera la capacidad técnica para diseñar un puente. Para este tiempo, en Europa y Norteamérica ya se utilizaba el hierro y cemento en las construcciones, pero en nuestro país aún eran prácticamente desconocidos por los maestros de obra. Nuevamente, las condiciones de sismicidad y las ideas de progreso y apertura al mundo exterior que se vivieron al inicio del 20 y el auge del café llevarían a una nueva búsqueda de sistemas constructivos que se importarían principalmente desde Europa. Conforme aumentaba la exportación de café, así también fue posible importar más cemento y hierro. Por ejemplo, en las casas de San Salvador aún pueden verse algunas edificaciones de lámina troquelada. El ejemplo más emblemático es el edificio del Hospital Rosales. Es un edificio totalmente preconstruido y aquí se viene, se monta, se arma. Entonces, el uso de la lámina obviamente favorece frente a los terremotos, pero también tiene desventajas, ¿no?
sobre todo, digamos, en la cuestión del calor, se resiente mucho. Por eso, si usted ve en el centro de San Salvador, las casas que quedan, que todavía tienen lámina, son muy altas, tratando justamente de remediar un poco el problema del calor. San Salvador se modernizaba. Las viviendas, los edificios de oficinas y comercios mostraban las nuevas tendencias. Las grandes residencias ahora tenían 2 y hasta 3 pisos e imitaban el estilo en boga en Londres y París. Todos estos cambios se dieron en el ámbito urbano. Sin embargo, la vida del campesino no cambió mucho en sus aspectos materiales, ni aún con el auge del café. Todavía la vivienda típica continuaba siendo la choza de paja y madera de una sola habitación, donde dormía toda la familia y se compartía el espacio con animales domésticos. Mientras en el mundo se vivía la Gran Depresión Económica de 1929, en nuestro país se respiraba la efervescencia social por nuevas ideas de izquierda y reivindicaciones de las poblaciones indígenas. En 1931, un golpe de Estado dirigido por oficiales del ejército llevó al poder al general Maximiliano Hernández Martínez. Declaro solemnemente clausurados los terceros Juegos Deportivos Centroamericanos y hago voto por el éxito de los próximos. Según el historiador Óscar Monedero, el levantamiento indígena de 1932 afectó la arquitectura de la zona central en la República y comienzan a aparecer casas con grandes muros protectores. El concreto armado es ya el material predilecto de construcción, junto con la mampostería de ladrillo y de piedra. Los tiempos del martinato y de guerras mundiales transcurrieron, y es a finales de 1945 y principios de 1946, bajo la administración del general Salvador Castaneda Castro, que se empezaría a planear el desarrollo de obras de ingeniería de mayor envergadura, pues hasta entonces solamente se habían encauzado fondos públicos hacia la construcción de carreteras. Corría la década de los 50, en la que los altos precios del café y el algodón daban a la economía salvadoreña una gran bonanza. Fue en esta época también que cobra importancia la planificación de las obras y se da un cambio importante en el uso de materiales para la construcción. También la población salvadoreña crecía aceleradamente. La migración del campo a la ciudad planteaba nuevas dificultades y demandas sociales. Muchas instituciones que fueron fundadas por el general Hernández Martínez tienen que ser subdivididas. El mejoramiento social se divide en el Instituto de Colonización Rural e Instituto de Vivienda Urbana, IVU. Además de obras públicas, también se llevaron a cabo cambios importantes en salud y educación. Por ejemplo, hasta 1954, la Universidad Nacional solo graduaba ingenieros en las especialidades civil y topografía. A partir de esta fecha, se diversifican y nace la ingeniería industrial, mecánica, eléctrica, entre otras, así como la carrera de arquitectura. El Instituto de Vivienda Urbana facilitó la construcción de casas y apartamentos de bajo costo. También construyó urbanizaciones y edificios multifamiliares y unifamiliares. A través de leyes, se promovió la industrialización del país. Esto cumplía no solo una función económica, sino que estaba conjugado con una visión de desarrollo en la sociedad. La respuesta a estos estímulos fue el surgimiento de industrias de textiles, cemento, calzado y productos químicos. Por ejemplo, la fábrica de cemento CESA inicia operaciones en el país e instala hornos rotativos. Originalmente fue en la playa Las Flores de Acajutla y posteriormente se trasladaría a Metapán. Luego, otra empresa cementera se sumaría al mercado. También se comienza la producción industrializada de bloques de concreto y así este nuevo material entra al mercado. La empresa se fundó en 1959 y ya en esa época ya había una empresa
que tenía una pequeña máquina de bloques, pero puede decirse que esta es la primera instalación industrial de producción masiva de bloques y la que impulsó el bloque dentro del mercado de la construcción. Así se fue dando a conocer y los ingenieros estructurales, claro, ellos fueron agarrando esto y fueron utilizando ya el producto para obras de mayores envergadura, pues edificios altos. Durante estos primeros años, el sistema de bloque tuvo una difusión lenta, hasta que nuevamente la madre naturaleza recordó el porqué del sobrenombre de Valle de las Hamacas. 1965, 3 de mayo, Día de la Santa Cruz. 110 personas fallecidas, 400 heridos y la asombrosa cantidad de 30.000 personas sin vivienda. Este evento dejó claro que los sistemas constructivos vigentes habían fallado y que era necesario normar las nuevas construcciones para evitar más pérdidas. Las normas en El Salvador han ido evolucionando, pero han evolucionado más en base a los desastres que se han dado en los diferentes tiempos. Así tenemos que, como consecuencia del sismo del 3 de mayo de 1965, por primera vez en El Salvador se elaboró el reglamento que se conoció como Reglamento de Emergencia de Diseño Sísmico. Según el historiador Monedero, la era del concreto se hace presente en la arquitectura salvadoreña a partir de 1970. Un ejemplo de esto es la construcción de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que presenta grandes masas de concreto al natural y agregado expuesto. La expansión poblacional y la migración del campo a la ciudad dinamizaron la industria de la construcción. Progresivamente, la demanda de vivienda se incrementó y soluciones verticales con bloque fueron apareciendo. La industria de la construcción y cemento vivía momentos de gran dinamismo, y es así como entran a competir nuevas empresas, entre ellas Bloquitubos y Prefasa. La primera planta que se hizo fue en Guazapa y ahí se iniciaron con 2 bloqueras, pero el volumen ha sido pues, bastante utilizado, el bloque de concreto en la industria de la construcción, y ese volumen originó que las 2 plantas se ampliaran. La industria del bloque reporta un crecimiento hasta llegar a la época antes del golpe de Estado de 1979. La guerra civil comenzó y la industria de la construcción continuó trabajando y evolucionando. A pesar de la difusión del bloque, existía la preferencia generalizada en el ladrillo de obra, pues en esos tiempos se creía que la dureza de este material podía detener balas de calibres considerables. Para 1982, el Instituto de Vivienda Urbana había construido 53 colonias y más de 12 centros urbanos. Y para 1985 la producción anual de bloque superaba ya los 7 millones de unidades. 1986, la tierra vuelve a estremecerse, provocando gran devastación en San Salvador. 11:50 de la mañana, 7.5 grados en la escala de Richter, más de 1 millar de personas fallecidas y centenares de desaparecidos. El terremoto ocasionó el colapso de estructuras importantes, como el edificio Rubén Darío en el centro de la capital. Además, el terremoto arrojaría otra cifra preocupante: más de 15.000 damnificados. Este desastre marcaría un freno grande en las construcciones verticales en El Salvador, aunque tiempo después se retomarían. En ese momento, la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de El Salvador, ASIE, integró una comisión que era la comisión para redactar un reglamento de emergencia, y como consecuencia en el noviembre del 86 ya se tenía un documento que se conoció como Reglamento de Emergencia de Diseño Sísmico de la República de El Salvador, el cual fue finalmente aprobado hasta 1989, en septiembre. Entonces fue también como consecuencia de un nuevo sismo que se actualizó la norma. La vulnerabilidad en las construcciones se hacía nuevamente evidente. Los daños sufridos por terremotos anteriores y, sumado a esto,
La falta de normas de construcción fueron las causas que provocaron nuevamente centenares de víctimas. Y a consecuencia de ello, en el año de 1996 se presentaron lo que se conoce como el Reglamento para la Seguridad Estructural de las Construcciones y sus 9 normas técnicas. También en la parte de mampostería se elaboró una norma que se conoció como la Norma Especial para el Diseño y Construcción de Viviendas, y es la que ha estado vigente hasta nuestra época. El problema es que el sistema, como toda construcción, tiene sus vicios o tiene sus defectos a la hora de construirlo. Entonces, si uno tiene cuidado de construir bien, el sistema se porta bien. Después de cada terremoto, la producción de bloques ha crecido de manera constante, lo que refleja una nueva tendencia en la construcción de viviendas en el país. En cuanto a los terremotos, lo que quiere decir es que hay casas que se destruyeron, casas que eran de adobe, casas que eran de ladrillo. Entonces, como el bloque ya lo dominaban las personas y vieron de que era un material que era confiable, entonces van y sustituyen esas casas que se han caído por ese material. Dentro de los materiales de construcción disponibles en el mercado, el bloque llegaría a convertirse en el preferido. El país vivía momentos de gran optimismo y crecimiento a mediados de los 90. Las remesas ya eran el principal soporte de la economía. Los migrantes, sobre todo cuando ya tienen, digamos, están radicados en los Estados Unidos, que tienen asegurada su vida allá, tienden a construir casas en sus lugares de orígenes, pero siguiendo los patrones, los modelos de las viviendas estadounidenses. No exactamente, porque hace una mezcolanza a veces un poco rara, ¿no? Pero usted va a pueblos, qué sé yo, donde hay mucho migrante, en el oriente, en el norte, y de repente aparecen unas construcciones que no tienen nada que ver con la tradición y el modo de vida de los salvadoreños. Esta disponibilidad de recursos en sectores del área rural o de bajo ingreso promueve edificaciones con sistemas y materiales más resistentes que los tradicionales. Año 2001, 11:35, sábado 13 de enero. Un terremoto de 7.6 grados en la escala de Richter provoca gran destrucción en todo el país. El desastre más grande. Una luz cae sobre cientos de casas en la zona residencial La Colina, construida al sur de Nueva San Salvador, soterrando a cientos de casas y casi medio millar de personas. Un mes más tarde, 13 de febrero de 2001, la tierra vuelve a temblar. El Salvador nuevamente es sacudido por otro sismo que dejó cientos de fallecidos y más de 250,000 personas damnificadas. La gran cantidad de viviendas destruidas y las personas que en ellas fallecieron sepultarían la confianza de los salvadoreños en los sistemas tradicionales de adobe y bajareque. Meses después, se inicia la reconstrucción del país. Las nuevas urbanizaciones y colonias producto de la cooperación internacional y los fondos del gobierno se realizarían en su mayoría con bloque de concreto de 10 centímetros, el de menor espesor en la familia de los bloques. 2 años más tarde, 2003, representaría el pico en la producción para la industria de los bloques. Ya en el año 2007, el bloque había desplazado a prácticamente todo el resto de sistemas constructivos. Sí, están más seguras porque como el adobe, ¿verdad?, va solamente de lodo, ¿verdad?, y no lleva cemento, ni hierro, ni nada, ¿verdad?, sino que solamente era construido con lodo, ¿verdad?, que eso ya casi ahora ya es bien raro verlo, ¿verdad?, porque ahora más que todo el bloque es más. Entonces, a consecuencia de los sismos del 2001, entonces nuevamente hay una iniciativa en cuanto a una revisión de la norma de vivienda. Entonces se presentó la propuesta de la norma especial para diseño y construcción de viviendas y se redactó una nueva norma. Estas normas se encuentran en estudio dentro del primer laboratorio de estructuras en El Salvador. Esta pared en el laboratorio nosotros la llevamos a un daño casi para destrucción. Y lo llevamos casi al estado de destrucción. Entonces esta pared, por ejemplo,
no se recomendaría repararla. Esta pared sería mejor botarla. Lo que sucede es que las normas se tienen que ir actualizando en una forma continua. La práctica, por ejemplo, en otros países es de que cada 3, 5 años se estén actualizando las normas. Y esto porque usualmente, digamos, se están dando o se están logrando nuevos conocimientos. A pesar de contar con normas constructivas, no existe una difusión masiva y aún buena parte del gremio constructivo y la población en general no las conocen. Por lo tanto, los sistemas de construcción pueden prestarse a vicios de diferentes tipos. El sistema no es infalible, o sea, usted tiene que tener buenos bloques, buena calidad de mano de obra, buen diseño constructivo también, un buen diseño estructural. El uso adecuado del producto, llevar sus mitades, sus soleras, sus refuerzos horizontales, sus refuerzos verticales, sus ganchos. Es importante saber y conocerlo, ¿verdad? Para que pueda trabajar como un sistema estructural. Un aspecto que contempla la norma es la elaboración de los materiales. En gran porcentaje, por ejemplo, los bloques son producidos de manera industrial, lo que garantiza que sus características están bajo normas nacionales e internacionales. Nosotros, el proceso general de fabricación es sencillo, extraemos la materia prima, la transportamos en bruto aquí a las instalaciones de la fábrica. La arena, ¿cuál tenemos aquí? Esta nos viene de unos bancos que hay en Aguilares. La transportan por medio de unas góndolas y la escoria la traemos en camiones también. Luego aquí la procesamos por medio de una trituradora y ya sale el gránulo que nosotros utilizamos. El cemento tenemos hilos y lo sacamos por medio de gusanos de cemento. Los materiales se transportan por medio de fajas transportadoras. Llega a los bines donde se almacena ahí, abajo tiene una báscula donde se pesa electrónicamente. Luego ese material ya pesado sube directamente a la mezcladora que está allá. Luego allí se hace la mezcla ya hecha, baja por medio de un canal y una otra faja transportadora que va a dar directamente a la máquina. Después de que el bloque es producido, luego se estiban los bloques en los estantes y se meten a los cuartos de curado. Aquí se mantiene durante 14 horas. 14 horas, ese bloque es de ayer, para que temple. Luego en la incubadora se hacen los cubos y ese lleva patios. Se le dan de 4 a 5 días para que la resistencia la dé al momento de la entrega. Una de las ventajas de este sistema es la modulación de estructuras, es decir, la capacidad de utilizar bloques enteros y mitades para formar paredes. Nos permite, por sus medidas, modular. Entonces, eso es una de las cosas importantes del bloque. Y eso es lo que debemos de tratar de hacer a la hora de diseñar. Modular, porque al modular nosotros tenemos un mínimo de desperdicio en el bloque. Si usted hace un buen diseño, no necesita estar remendando, pues ya el material está hecho para hacer longitudes ya específicas, ¿verdad? 2 metros, 2,50, 3 metros. Este sistema también elimina la madera para hacer encofrado, pues dentro de la familia de bloques se incluyen los bloques tipo solera. Es más fácil construir y le da mejores oportunidades porque no tiene que estar haciendo la estructura secundaria. Y las estructuras secundarias son las que llevan un moldeado, que es el que lleva la madera,
Y eso pues encarece. Otro aspecto que incide mucho en la calidad del resultado final de la vivienda es la transportación y almacenamiento de bloques. Golpes o fisuras pueden restarle resistencia al bloque. En las construcciones en general, no se suele planificar el lugar de almacenamiento. Ahí hay una contaminación y usted sabe que la tierra es un aislante. En los productos de concreto, usted le pone tierra a un producto de concreto y después lo quiere ligar con otro a través de un mortero, una mezcla para ligarlo, no le liga, porque la tierra lo ha aislado, ¿verdad? Usted tendría que lavarlo y secarlo. Este sistema no escapa al histórico problema generalizado en la construcción en El Salvador, la falta de supervisión en las obras, que puede afectar en gran medida el desempeño de la estructura en un movimiento sísmico. Hay ciertos riesgos, digamos, en los casos de la mampostería con bloque, que es la falta de supervisión, la falta de muchos vicios que se puedan estar cometiendo a la hora de estar levantando las paredes de mampostería. Y hay cantidad de casos que uno observa de que realmente, digamos, se cometen vicios a la hora de colocar el refuerzo, llenado de las celdas que muchas veces ni se llenan, quedan celdas con muchas oquedades, entonces muchos defectos que definitivamente van a aflorar a la hora de un evento sísmico. Usted tiene que estar permanentemente supervisando cómo están manejando el mortero. Aquí los morteros los hacen en el suelo, los contaminan con tierra. Y la tierra es el principal enemigo del mortero y los concretos, pues. Luego después, en el momento del colado, tal vez el concreto ya está seco, solo le ponen un poquito de agua, lo revuelven y vuelven a ponerlo, vuelven a utilizarlo. Y hay un tiempo en el que se puede utilizar y después de ese tiempo, si no lo ocupo, bótelo. Existen muchos más vicios que se construyen por falta de información o por ahorrar tiempo o dinero. Sin embargo, la historia ha demostrado que cualquier mala práctica que se cometa repercutirá en el futuro. Entonces, pero sí, digamos, si nosotros estamos conscientes como profesionales, como obreros, de que sí es necesario trabajar ese material de una manera cuidadosa, definitivamente el resultado va a ser una estructura sismo resistente. El Salvador, tierra de sismos constantes, que han modificado a lo largo del tiempo la arquitectura e ingeniería de nuestras viviendas y ciudades. Hemos visto desde la conformación de aldeas indígenas, pasando por los cambios que trajeron los conquistadores, hasta la búsqueda constante de edificaciones más seguras. Conocimos el sistema constructivo de mayor difusión en la actualidad y los avances que en materia de investigación se hacen para evitar daños y sobre todo pérdidas de vidas humanas en el inestable Valle de las Hamacas.